Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Hoy quiero compartir contigo las buenas obras que está realizando en el ámbito de la medicina un profesional que está haciendo posible la sonrisa de miles de niños, jóvenes y adultos de nuestra sociedad. Quédate con nosotros, que en segundos te cuento quién es. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Está con nosotros el doctor Julio Recalde, quien recibió un premio a la excelencia en cirugía plástica por la organización Operación Sonrisa Internacional en Estados Unidos. Bienvenido, doctor, a este programa. Qué privilegio tenerte aquí en Dejando Huellas de Jesús. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Sí, hemos recibido un premio, ¿verdad? Pero hay mucha más gente que tiene que recibir premios de esa clase. Yo soy solamente alguien que aporta un poquitito de mi conocimiento y de mi experiencia. Doctor, ¿y cómo nació esa vocación para ayudar a las personas que nacen con esa condición de labios fisurados? Bueno, la historia es larga, ¿verdad? Y empieza con las negaciones muchas veces porque yo, si vos me preguntaba a los 17 años qué iba a hacer con mi vida, yo no pensaba estudiar medicina, tenía otras aspiraciones, ¿verdad? Pero tenía siempre el ejemplo familiar. Mi padre era cirujano plástico, mi abuelo era cirujano plástico, mi bisabuelo fue cirujano, en una época donde la especialidad de cirugía plástica no existía como tal, pero que ya practicaba ciertas cosas que hoy están consideradas dentro del área de la cirugía plástica. Entonces vamos a decir que yo era cliente del consultorio de mi papá, me pasaba mucho tiempo de mi vida de niño en el consultorio con mi abuelo, con mi padre. Entonces, vamos a decir que eso fue entrando de a poco. Tuvimos siempre una estrecha relación entre los tres. Y después, cuando llegó el momento de decidirme por una carrera, ¿verdad?, fui descartando otras cosas. Algunas cosas porque en aquel momento eran algo difícil de hacer, ¿verdad? Yo quería ser ingeniero en un momento dado. Pero tenía quería ser ingeniero en algo bien específico que no hay aquí, que no tenía ninguna condición de realizar. Entonces, después fui viendo otras cosas y fui acercándome a lo de la parte médica, a hacer medicina primero. Siempre pensé en hacer medicina a partir de que me decidí, pero no estaba orientado a la parte de cirugía, pero como teníamos como te digo, yo me pasaba el día en consultorio, me pasaba el día como cliente del consultorio también, ¿verdad? Siempre tenía algún accidente que mi papá y mi abuelo me resolvían, entonces desde chiquitito fui viendo eso. Entonces cuando entré a la facultad de medicina fui descartando cosas, fui diciendo, bueno, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta.
hasta que fui llegando a la especialidad de cirugía. Y yo le acompañaba a mi papá desde que entré a la facultad, siempre le acompañé en cirugía, en actividad médica, ¿verdad? Entonces yo tenía eso, ¿verdad? Y cuando empecé a ver el tema de los fisurados, dije yo, no voy a tener nunca la habilidad de hacer esto, ¿verdad? Llegó el momento de decidirme por una especialidad, decidí cirugía, decidí la parte una vez que decidí cirugía ya estaba decidido que quería hacer cirugía plástica y me tocó trabajar con fisurados en el Hospital del Cáncer en aquel momento, ¿verdad? Porque ahí hacíamos mucha cirugía reconstructiva, pude ver ahí, pude acompañar a mi padre y entonces cuando fui a la residencia de cirugía plástica a Porto Alegre, trabajé con un excelente cirujano plástico allá que se dedicaba mucho a hacer fisurados. Y entonces, un día cuando me tocó entrar a operar yo un paciente fisurado, me fue lo más natural, de lo más sencillo para mí, vamos a decir en cierto sentido, porque ya venía viendo eso desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y algo que nosotros vemos en la especialidad es que cada uno va tirando para una cosa. Mis compañeros que eran más antiguos que yo, ellos lo único que trataban de hacer era evitar la cirugía de fisurado. Y entonces en un momento dado era yo el que hacía eso, ¿verdad? Claro. Y entonces para mí fue muy natural. Una vez que volví acá, también mi padre le tocó la jubilación en el hospital de clínica y entonces yo ocupé su lugar en el servicio de fisurados que él dirigía, ¿verdad? Que, a decir, un servicio de fisurados también era algo medio redundante porque el servicio de fisurados era el cirujano mismo, ¿verdad? Teníamos alguna ayuda por parte de algún odontólogo para hacer algunas cositas, pero hacíamos nuestro servicio social, pedíamos los materiales, orientábamos qué pacientes íbamos a operar y todo eso. Y de esa manera fuimos adquiriendo experiencia, ¿verdad? Y con respecto a la carga familiar, ¿verdad? Tuve oportunidad de trabajar un poquito con mi abuelo, ya no lo vi en quirófano, pero trabajé un poco con él. Y después están las historias de mi bisabuelo, ¿verdad? Ya desde el año 1912 más o menos, él ya estaba en el área quirúrgica y él era médico y era político. Entonces tuvimos oportunidad y ahora que voy leyendo cosas, me voy enterando de más cosas, ¿verdad? En la Guerra del Chaco mi bisabuelo se dedicaba a hacer cirugías en el frente, ¿verdad? Se le apodaba el doctor Serrucho, ¿verdad? Porque en esa época cuando llegaban los heridos se dividían en dos cosas, los que se podían salvar y los que no se podían salvar, por las condiciones de la Guerra del Chaco. Entonces, los que se podían salvar eran los que estaban heridos en cara y miembros. Los que estaban heridos en abdomen o tórax prácticamente se les dejaba de lado porque no habían condiciones de cirugía. Entonces, las condiciones para salvar un herido de brazo, de pierna, era amputar lo más rápido posible. Tampoco era una cirugía muy salvadora. Claro. Entonces, en esas épocas se iba directo a cirugía con lo que había para anestesiar, que no era mucho tampoco. Y entonces el paciente tenía más chance de salvarse cuanto más rápida era la cirugía para no morir de dolor. Claro, Dios. Entonces, te digo, ahí, en la medida que voy viendo y conociendo la historia de la familia, ¿verdad? Uno se siente más reconfortado en lo que está haciendo, más seguro. Y también uno carga con un poquito de historia y un poquito de tradición en la familia. Mi abuelo fue el primer cirujano plástico formado que vino al Paraguay. Él también se presentó en la Guerra del Chaco como voluntario, pero ya era muy joven y no estaba completamente formado, ¿verdad? Se fue como voluntario sanitario, pero ya no le tocó ir al frente ni nada de eso. Pero fue el primer cirujano plástico formado en Paraguay
y fue el creador y vamos a decir, el idealizador de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Fue profesor de mucha gente, trabajó con mucha gente que después vino a nuestro medio a trabajar, ¿verdad? Y entonces, pues, evidentemente uno encuentra, al mismo tiempo encuentra cierta naturalidad en seguir el camino, pero también uno encuentra cierta responsabilidad. Es una carga muy pesada muchas veces el estar llevando el nombre, porque hay gente que hasta hoy viene y me pregunta por mi abuelo o me pregunta por mi padre, ¿verdad? Y entonces es una cuestión así. Hay gente que viene porque ya me conoce de mi padre. Y hay gente que iba junto a mi padre porque ya le conocían de mi abuelo, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es grande, las satisfacciones también son grandes, ¿verdad? Uno ve y uno puede hablar con cierta gente. Yo hablo con gente de 20, 30 años más que yo, que les debo un cierto respeto, pero hablamos mucho de un tú a tú, ¿verdad? Claro, es muy satisfactoria esa parte. Claro, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Sobre todo sería como un don y posteriormente un legado familiar, ¿verdad? Un hermoso legado familiar, ya que viene de su abuelo, de su padre, ese hacer algo más por los demás, ese hermoso servicio, ¿verdad? Así es. Y se heredan ciertas cosas, ¿verdad? A veces yo le digo a los pacientes, lo que menos se hereda es la plata, lo que más se hereda son o las satisfacciones familiares o los problemas, ¿verdad? Sí. De mi abuelo, satisfacciones que he heredado, ¿verdad? Él empezó con las cirugías de los fisurados en los años 40 más o menos, y él, una de las cosas que hacía es que él en esa época también era cazador de perdices y todo eso. Entonces él se iba al interior, a donde le invitaban, ¿verdad? Porque le decían, acá hay perdices, hay qué sé yo. Él se iba con su equipo, con sus perros, pero de paso, él empezaba a preguntar si habían chicos fisurados en la zona. Qué bueno. Y se iba, alquilaba un caballo, les visitaba a las familias, les decía, se puede operar, se pueden ir a Asunción, le daba la dirección de su consultorio, que él, tradicionalmente, él tenía su consultorio y su casa en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, y en su consultorio tenía su quirófano, porque no habían los sanatorios que hoy en día tenemos, ¿verdad? No existían en esa época. Cada sanatorio era una habitación, o sea, la parte quirúrgica era una habitación con una persona que se encargaba de darle un gas y el paciente no es que tenía muchos estudios, no existían los laboratorios y esas cosas como para hacer un examen preoperatorio, pero él traía a los pacientes, a los que eran pacientes de escasos recursos, él les hacía un arancel especial, ¿verdad? Que tradicionalmente, hasta cuando yo empecé a trabajar, se llamaba el arancel de los miércoles, que era un arancel hospitalario. Entonces el paciente venía y se les cobraba el precio de consulta que se cobraba en el hospital de clínicas y el precio del derecho operatorio que se cobraba en el hospital de clínicas para operarse en forma privada. Y entonces ahí se hacían los tratamientos de los chicos fisurados. Qué buena. Después de mucho tiempo, ¿verdad? También se hacían tratamientos de los quemados. Varias veces se intentó hacer un servicio de quemados en el hospital de clínica, que también mi abuelo estaba por ahí, pero no tuvo éxito, ¿verdad? Porque el tratamiento de paciente quemado es un tratamiento más complicado y más caro. Pero el tratamiento de fisurado se hacía. Luego vino mi padre, ¿verdad? Continuó con esa tradición, se continuó con la tradición de operar en el hospital de primeros auxilios, en el hospital de clínica y en la clínica Recalde, ¿verdad? Como una cuestión prácticamente habitual. Y después, en la medida que
que las condiciones de los pacientes y las exigencias fueron aumentando, ¿verdad? Evidentemente se empezó a hacer más en sanatorios complejos, y en la medida que los sanatorios también se volvieron más complejos, ¿verdad? Y con equipos más interesantes y con mayor seguridad para los pacientes, entonces fuimos trasladando a eso. A mí me tocó trabajar mucho en el Hospital de Clínicas, especialmente en tratamiento de fisurados hasta el 2009, y a partir del 2009 prácticamente estoy en forma exclusiva en el hospital, en el sanatorio de Operación Sonrisa o con Operación Sonrisa. Y en Operación Sonrisa desde el 2015 tenemos una clínica de atención multidisciplinaria que es, tiene todas las especialidades, no solamente la de cirugía. Te voy a interrumpir, doctor, brevemente. Vamos a una pausa y después seguimos con Dejando Huellas de Jesús. Ya volvemos. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las huellas y el camino. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio. Tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás, porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino.
no me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las huellas y el camino. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro. No te alejes jamás, Padre, en ti quiero descansar. Contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Padre, en ti quiero descansar. Contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro. No te alejes jamás. Doctor, ¿podrías contarnos acerca de la Fundación Operación Sonrisa? Tengo entendido que habilitó la primera clínica para la atención de las personas con labios fisurados y paladar hendido. Sí, Operación Sonrisa en el mundo tiene aproximadamente 40 años. Originalmente fue una idea del doctor Bill McGee, que es el fundador, el creador de la fundación en Estados Unidos, ¿verdad? Que tuvo esa idea estando de vacaciones en Filipinas. Cuando paseando por ahí vio que había una cantidad de chicos fisurados, él es especialista en fisurados, y entonces se le ocurrió venir con un grupo de gente, armar un grupo de gente en los Estados Unidos y venir a las Filipinas a hacer la cirugía de los pacientes fisurados. Eso ocurrió hace 40 años, ¿verdad? Posteriormente hubo un gran entusiasmo con eso y fueron creando grupos a nivel mundial, ¿verdad? Para hacer el tratamiento de los pacientes fisurados. En el 2005 llegaron a Paraguay, ¿verdad? Con la ayuda de varias empresas multinacionales. También con la ayuda del doctor Baqueta, que era un cirujano plástico que estuvo también asociado a la formación del doctor McGee en Estados Unidos. Ellos se conocían ya, entonces eso facilitó también la venida de Operación Sonrisa a Paraguay. Y tuvo el apoyo de prácticamente todos los cirujanos plásticos que nos dedicábamos aquí en forma individual, tipo llanero solitario, cada uno en su choza, ¿verdad? Haciendo un poquito de tratamiento de pacientes fisurados. Bueno, lo que nos dio a nosotros Operación Sonrisa es la capacidad de trabajar todos juntos, porque no es solamente el cirujano el que trabaja. Hay odontólogos, odontopediatras, ortodoncistas, fonoaudiólogos, otorrinos, nutricionistas. Hay un montón de personal de enfermería.
que normalmente es un grupo grande. Nosotros para operar 10 pacientes tenemos que juntar más o menos 40 personas. Entonces no es solamente el cirujano, el anestesiólogo, instrumentadores, que todos estamos trabajando en forma voluntaria, ¿verdad? Y eso, como te digo, lo hacíamos nosotros en forma separada y divididos. Normalmente uno hace menos. Entonces, a partir del 2005 empezamos a trabajar con la fundación. Nos fuimos, ¿cómo te voy a decir? Involucrando más con la fundación y dejando cada vez más nuestras actividades individuales en cuanto al tratamiento de fisurado, porque éramos personas solas, ¿verdad? Entonces, al tener el apoyo de una institución y poder juntarnos con gente maravillosa, con cirujanos plásticos maravillosos de aquí, anestesiólogos, instrumentadores, evidentemente que los resultados fueron mejores, la capacidad de atender a más gente fue mayor, y desde el 2010 me toca a mí ser el director médico de la fundación, lo cual me da una responsabilidad un poquitito mayor, ¿verdad? En cierto sentido. Y aparte la fundación nos da la oportunidad no solamente de tratar, sino que de aprender. Claro. Porque la fundación se preocupa de que nosotros tengamos actualizaciones constantes, gente que viene acá a ayudarnos, a formarnos, o de repente cursos en el exterior donde nosotros podemos ir a formar, a ver qué es lo que se hace. Inclusive tenemos cirujanos que son profesores a nivel internacional, ¿verdad? Y que son invitados constantemente a pasar su experiencia en otros lugares, ¿verdad? Claro. Entonces, en este momento la fundación adquirió su mayoría de edad, ¿verdad? Ya tiene 18 años acá en Paraguay. Tiempo. Sí, y por supuesto nosotros llevamos operados más de 3.000 casos y estamos tratando de llegar a todos los estamentos, es decir, no solamente aquel niño que nació hace 6 meses y que hoy le toca la oportunidad de ir a su primera cirugía, sino que también estamos tratando de atender a aquellos pacientes que hace 40 años, 50 años tuvieron un tratamiento bueno, malo o incompleto o insuficiente, darles también la oportunidad de completar su tratamiento, darles una alegría, darles una sonrisa y que todos nosotros podamos contribuir a que el paciente fisurado se integre a la sociedad definitivamente. Claro. ¿Y cómo puede hacer una persona para ser beneficiada en la atención en la clínica de la fundación? Bueno, es cuestión de acercarse a la clínica. El tratamiento, el 99% de la atención es gratuita, ¿verdad? Hay alguna cosa que de repente no podemos o no tenemos en algún momento dado y de repente pueden necesitar que el paciente lo compre, pero normalmente todo lo que nosotros proveemos, desde la parte de cirugía, anestesia, la parte de odontología y ortodoncia, las placas, todo lo que sea necesario, normalmente la fundación provee en forma gratuita. Entonces, evidentemente, estamos abiertos a todos los pacientes que se consideren candidatos a recibir una atención y también estamos abiertos a cualquier persona que sea tocada en el corazón y quiera acercarse a hacer una donación para la fundación, ¿verdad? Claro que sí, qué importante. Así es que están escuchando, hablando en ese corazoncito. Son tantos profesionales que están regalando lo más valioso, el tiempo. Y todo lo que eso implica, la atención es costosa. Entonces, anímense, anótense para ser padrinos de la Fundación Operación Sonrisa. Bueno, doctor, quiero que dejes un pequeño mensaje para aquellas personas que aún no se animaron a dejar huellas de Jesús.
Bueno, yo les insto a que hagan lo que su corazón les dice. Vean al otro como ustedes se ven a sí mismos, véanlo con amor y denle lo mejor que tienen a la otra persona. Aunque no les agradezca con palabras, siempre se les va a agradecer. Siempre una mirada da satisfacciones. Y si uno se siente satisfecho con lo que está dando a los demás, normalmente tampoco necesita mucho agradecimiento de los otros, ¿verdad? Así es, doctor. Muchas gracias por tu visita a este programa Dejando Huellas de Jesús. Que Dios siga bendiciendo tus manos para que a través de ellas puedas seguir regalando más sonrisas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muy agradecido de estar con ustedes. Bendiciones. Vamos a hacer la oración pidiendo a San Miguel Arcángel su intercesión por nuestro hogar, por nuestras familias, por nuestro trabajo. Consagración del hogar. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. Muchas gracias por dejarnos compartir contigo este breve espacio en donde te contamos las buenas obras que realizan diferentes personas de nuestra sociedad. Hasta un próximo programa Dejando Huellas de Jesús. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir.